Me escuchan sin dificultades, pero ¿me pueden confirmar? Sí se escucha. Ok, entonces tenemos solamente, ¿cuántos asistentes? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, esperando que se unan el resto. Con respecto a las anemias hemolíticas, podemos hablar mucho porque en realidad incluyen a un número bastante amplio, a un grupo bastante amplio de entidades que producen este fenómeno. Para hablar de hemólisis, vayamos nosotros a la definición de hemólisis, ¿no? O sea, vayamos nosotros entonces, un segundo. Entonces, si nosotros tenemos acá eh, en anemias hemolíticas los aspectos generales, la definición, la clasificación, la clínica y un algoritmo que nos permita, que nos permita orientarnos hacia un diagnóstico. Es pertinente hacerlo así porque, eh, como mencioné, hay un grupo bastante extenso de enfermedades o de condiciones clínicas que conllevan a hemólisis. ¿Y a qué le llamamos hemólisis? O sea, ¿cuándo decimos que hay hemólisis? Bueno, normalmente hay una destrucción de glóbulos rojos por una natural renovación. Expliqué hace unos días que la médula se encarga de reponer los elementos sanguíneos y de renovar los elementos sanguíneos de acuerdo a su necesidad. O sea, ya hay un patrón natural, ¿no? Los glóbulos rojos, ya dije, viven un tiempo, las plaquetas otro, y similarmente los glóbulos blancos. Entonces, ese mecanismo de destrucción natural eh, está, si se quiere decir, está controlado, está autolimitado y no nos genera ni condiciona mayor problema porque está, por decirlo, equilibrado, ¿no? Entonces, si es así, entonces nosotros mencionamos o entendemos como anemia hemolítica aquella anemia generada por una destrucción eh, desproporcionada, eh, que no ha podido compensarse de los hematíes, afectando fundamentalmente el tiempo de vida media o la supervivencia de estos. Entonces, es el conjunto de trastornos que agrupa a donde se produce destrucción acelerada de los hematíes con una disminución en la supervivencia. Entonces, clínicamente vamos a observar eh, productos o respuestas que se generan como consecuencia de la destrucción y de la natural eh, intención compensatoria de la médula por normalizar la hemoglobina. Eh, Cuando hay anemia, obviamente, es un momento en el cual la hemólisis supera la producción. O sea, vamos a encontrar manifestaciones físicas con respecto a ello. Pues aquí dice mecanismos compensatorios de aumento de la eritropoiesis y señales de mayor destrucción y probablemente de afectación en la producción. Solo para recordar lo que ya ustedes
conocen previamente, en el sistema mononuclear fagocítico o retículo endotelial, se descompone, digamos, una vez que el glóbulo rojo ha llegado a su término, una parte del núcleo N y otra parte de aminoácidos que forman la globina. Como consecuencia de ese núcleo M, se va a liberar o producir biliverdina y hierro. El hierro hemos dicho que se recicla y esta biliverdina posteriormente se convierte en bilirrubina. La bilirrubina tiene la capacidad de pigmentar y por ello es que nosotros vamos a encontrar pacientes con una eh, pigmentación amarillenta llamada ictericia que nos va a hacer relacionar la anemia con esta condición. Bueno, igual esta bilirrubina no conjugada, posteriormente es conjugada y liberada o eliminada por la y por la orina y podemos también encontrar. En simultáneo nosotros vamos a encontrar un aumento en la eritropoiesis que lo vamos a revisar. ¿Cómo clasificamos las anemias hemolíticas? De varias formas. Siempre una forma de clasificación es por la herencia, ¿no? Tenemos siempre dos bloques en ese caso, ¿no? Anemias hemolíticas congénitas, o sea, con defectos hereditarios, y anemias hemolíticas adquiridas. Podemos ver nosotros dentro de esos grupos o comentar que hay diferentes enfermedades, ¿no? Un ejemplo de anemia hemolítica congénita, la esferocitosis hereditaria. Y justamente se llama así, hereditaria, porque este es un tipo de esferocitosis el más frecuente que se relaciona con la herencia. Y tenemos las anemias hemolíticas adquiridas, donde vamos a identificar un gran número de entidades que dentro de unos minutos voy a mencionar. En estas anemias hemolíticas congénitas podemos tener, bueno, esta es, decía, una forma de clasificarla. Otra forma de clasificar a las anemias hemolíticas es por la afectación que producen, o sea, que producen los glóbulos rojos. Es decir, hay anemias donde el defecto del eritrocito es intrínseco o interno y por lo tanto se pueden llamar intrínsecas o intracorpusculares, y tenemos también anemias hemolíticas extrínsecas donde el daño se produce por un agente exógeno o extracorpusculares. Es bueno que eh, tomen nota de esta terminología porque a veces genera confusión. Entonces tenemos intracorpuscular o intrínseco y extracorpuscular o extrínseco. Hasta ahí podemos ir mencionando. Como vimos en la primera diapositiva, el fenómeno, el proceso de hemólisis ya tiene una ruta ya establecida, ¿no? Funciona a través del sistema retículo endotelial, tiene una ruta definida y como tal produce ciertas condiciones. Sin embargo, tenemos también nosotros otros mecanismos de hemólisis. Lo más común es que las condiciones hemolíticas o las enfermedades hemolíticas
usen el mecanismo extravascular, eh, que es el mecanismo que acabamos de ver en las primeras diapositivas. Pero hay otro mecanismo que se llama mecanismo intravascular. Aquí ya hemos visto cómo a nivel del sistema artículo endotelial se forma bilirrubina y se elimina, dije, por las heces y por la orina los productos del metabolismo y se produce ictericia con aumento de la bilirrubina indirecta. En la hemólisis intravascular, como ustedes pueden ver en este lado, el lado derecho, no hay un paso por esa misma ruta, ¿no? Sino la destrucción se produce en el vaso sanguíneo directamente, sin esta ruta, digamos, fisiológica, y se libera hemoglobina libre en el plasma, y entonces vamos a poder encontrar hemoglobinuria y hemocianinuria que se elimina a través del riñón. Sigamos. Ahora, otro grupo de anemias dentro de la clasificación son las anemias hemolíticas de naturaleza inmunológica, donde intervienen el sistema inmune, fundamentalmente eh, el, la participación de antígenos y de anticuerpos, y entonces podemos subdividir en anemias donde hay un mecanismo inmunológico y anemias donde no hay un mecanismo inmunológico. Eh, Estas son las clasificaciones que pueden haber otras más, pero dentro de estas podemos encontrar la mayor parte de entidades hemolíticas al respecto. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de las anemias hemolíticas corpusculares, y aquí tienen una tabla, cuando hablamos de estas, tenemos o intrínsecas, como dije hace un rato, significa que hay defectos intrínsecos de los hematíes. Uno pudiera pensar que como es intrínseco, es equivalente a congénito. En el mayor porcentaje se puede entender que sí. Sin embargo, hay una entidad conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna, donde hay un defecto, donde se genera un defecto de los hematíes adquirido, que también forma parte de estas anemias hemolíticas corpusculares. Entonces, decía, dentro de las congénitas tenemos nosotros, por ejemplo, ahí dicen al costado el mecanismo de hemólisis, ¿no?, que nos ayuda mucho a orientarnos al respecto. Ustedes pueden ver, eh, congénitas, tenemos ahí alteraciones de la membrana eritrocitaria, y ahí tenemos esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, estomatocisosis hereditaria. Estas alteraciones de la membrana modifican o alteran la morfología de los hematíes. Entonces, el frotis sanguíneo en este caso es de mucha utilidad. En el caso de la esferocitosis, eliptocitosis y estomatocitosis, incluso en la acantocitosis hereditaria, que es mucho más rara, todas estas hemólisis tienen un componente extravascular, ¿ya? Y dentro de las congénitas también tenemos alteraciones enzimáticas. En realidad es enorme el número, pero las más comunes son la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de pirimidina nucleotidasa y la piruvatoquinasa. Y como ven, casi todas son extravasculares, excepto la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la vascular.
problema con las enzimas. Obviamente es difícil que una condición enzimática pueda detectarse a través de una morfología y también alteraciones en la síntesis de la hemoglobina, que también nuevamente eh, se relacionan con alteraciones en la morfología y el frotis sanguíneo es muy importante. Y subdividimos a dos, a las hemoglobinopatías y a las talasemias, ¿no? Y dentro de las hemoglobinopatías más importantes está la enfermedad, la anemia drepanocítica o enfermedad de sickle cell. Entonces, en este grupo grande tenemos entonces, anemias hemolíticas corpusculares o por defecto intrínseco de la materia y las anemias hemolíticas extracorpusculares. Y ahí el grupo es tanto o más grande que el anterior. Dentro de lo inmune tenemos por eh, autoinmune, que son autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que se han producido sin necesidad de transfusión, o reacciones hemolíticas sin que participe una transfusión. Y en el caso de las anemias hemolíticas aloinmunes, que son anticuerpos que se han transferido a través de un procedimiento transfusional, están las reacciones transfusionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido. También participa la anemia mediada por fármacos dentro de los grupos de las anemias hemolíticas de naturaleza inmunológica. Causas no inmunes hay diferentes. Un grupo se llaman mecánicas. A este grupo fundamentalmente las conocemos como microangiopatías. Un ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Y entonces tenemos acá otro ejemplo son las prótesis. Cada vez menos porque las prótesis, como se entenderá, se produce la destrucción por el mismo impacto de los hematíes en el material prostético eh, y esas prótesis valvulares mecánicas eh, producían anteriormente con más frecuencia este fenómeno, ¿no? Ahora hay un uso de prótesis mucho más finas o biológicas que han reducido mucho este comportamiento. La hemoglobinura de la marcha, pues justamente por impactos, agentes físicos, algún veneno, algún tóxico, gérmenes, además está decir la malaria, que es una enfermedad universal, y incluso por hiperesplenismo. Entonces, podemos entonces agruparlo, ayuda, porque la clínica nos orienta, o sea, estos grupos van teniendo clínicas más o menos similares que nos va a permitir entender mejor. Entonces, en la primera diapositiva había mencionado que teníamos nosotros que ver eh, en el primer aumento de la destrucción y los mecanismos compensatorios. Aquí pueden ver el síndrome hemolítico clásico, presenta, bueno, o dentro del síndrome hemolítico vamos a encontrar nosotros anemia, porque si no es difícil plantear una anemia. Ictericia sin anemia también existe, pero ya nos orientaría hacia otros cuadros clínicos. Y en la anemia tenemos pues, ya diferentes manifestaciones, ¿no? La disnea, la astenia, la taquicardia, el mareo, la palidez, la ictericia, que es una ictericia eh, de una intensidad tenue, que se observa mejor a nivel de las escleras oculares, y que si uno observa la ictericia producida por una bilirrubina conjugada, o bilirrubina directa, mejor dicho, puede entender la diferencia porque es un patrón muy de impregnación mucho mayor. Entonces, anemia, ictericia, esplenomegalia.
¿Por qué esplenomegalia? Porque la esplenomegalia tiene que ver con la activación del sistema mononuclear fagocítico y ya dijimos, la mayoría de las anemias eh, hemolíticas usan el mecanismo extravascular como parte del fenómeno de destrucción. Pero como no es el único camino para la destrucción, cuando hay hemólisis intravascular vamos a encontrar hemoglobinuria, en algunos casos insuficiencia renal, y cuando la hemólisis es crónica, va a producir otro tipo de complicaciones. Entonces tenemos hemólisis crónicas y hemólisis agudas que podría darse de repente, por ejemplo, por una transfusión. Entonces, en una transfusión no vamos a tener cambios que pueden verse en cronicidad, y más aún cuando estos cambios, cuando estos efectos se producen desde la niñez, porque van a alterar el desarrollo de la persona. Entonces, en estas hemólisis crónicas podemos ver alteraciones en el desarrollo. Muchas veces en un porcentaje no hay un desarrollo pondoestatural, infecciones a repetición, o sea, el proceso hemolítico eh, tiene una mayor frecuencia de procesos infecciosos, fundamentalmente de naturaleza respiratoria y urinaria. Eh, adicionalmente, adicionalmente, litiasis biliar, eh, litiasis biliar, úlceras en los miembros inferiores pueden ser significativo es el de la enfermedad de anemia drepanocítica o anemia falciforme, es el mismo, es un sinónimo, ¿no? Eh, crisis aplásicas, o sea, vamos a tener pacientes que en un fenómeno hemolítico no natural deberían tener una respuesta reticulocitaria eh, aumentada como compensación, pero que por el hecho de puede tener tiempos en los cuales no hay respuesta a veces por infecciones y podemos confundirnos con anemias aplásicas. Crisis hemolíticas, porque no todas tienen un comportamiento permanente, ¿no? Hay anemias que tienen un comportamiento intermitente. Hemosiderosis, fundamentalmente por las transfusiones, y trombosis. Trombosis también es otra manifestación que se acompaña cuando hay cronicidad con anemias hemolíticas. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Vayamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aumento en la eritropoyesis. La eritropoyesis, que es el proceso natural de formación de hematíes, eh, tiene una regulación natural. Cuando disminuye la hemoglobina, normalmente si la médula está sana y no está deteriorada, va a haber una compensación, va a aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a ver? En el caso de las anemias hemolíticas, el problema no está en médula ósea, ¿no? Está en el hematíe o está en un componente que afecta al hematíe, pero no es la médula ósea la que está afectada. Entonces, debemos encontrar
o vamos a encontrar aumento de los reticulocitos o reticulocitosis, para hablar en un término médico, ¿no? Y esa reticulocitosis se va a también ver en el frotis sanguíneo. Lo que pasa es que los reticulocitos se colorean con una tinción diferente y los podemos contar, pero en la tinción normal, en los derivados del Romanowsky que usamos nosotros en el laboratorio, que es el RAG, el Jens, el Leishman, vamos a encontrar glóbulos rojos grandes con policromatofilia, porque dice que es indicativo de reticulocitosis, y a veces esos glóbulos rojos, o mejor dicho, van a ser tan jóvenes que inclusive van a tener núcleos, los llamamos nosotros eritroblastos. Y como parte de esa respuesta compensatoria vamos a tener trombocitosis y leucocitosis. Esto sí es ocasional, no es una regla que todos los pacientes puedan tener, pero cuando tenemos estos patrones adicionales, pues eh, facilita el diagnóstico. Anomalías morfológicas de los hematíes, ya lo mencioné hace unos minutos, mencioné que las afecciones que tienen que ver con la membrana, por ejemplo, o con las hemoglobinopatías, producen cambios en la morfología. Y por eso justamente se han denominado en función de su forma, ¿no? Hay glóbulos rojos que tienen forma de esfera, son llamados esferocitos. Poiquilocitos es un término que usamos cuando los glóbulos rojos tienen distintas formas, pero variadas, diversas, no una en particular. Esquistocitos, cuando hay destrucción de hematíes por mecanismos mecánicos, como en el CID, y drepanocitos, en el caso que hubiera mmm, alteración de la hemoglobina, como la enfermedad de sickle cell. Esas son las anomalías eh, en la morfología de los hematíes. Todo esto lo vamos a ver en el laboratorio, porque nosotros no podemos reconocer estos problemas si no es en un estudio analítico. Pero, por ejemplo, la bilirrubina, nosotros, por supuesto, la tenemos que dosar y cuantificar, pero como tiene una característica de pigmentación, podemos identificar al paciente con ictericia. Entonces, aumento de la bilirrubina indirecta, la misma destrucción produce un aumento de la deshidrogenasa láctica, un consumo mayor de aptoglobina y por eso una disminución. Y si hay destrucción y se produce una hemólisis intravascular, vamos a encontrar hemoglobina libre en el plasma y medirla, a lo cual le llamamos hemoglobinemia, o una hemoglobina libre en la orina, a la cual le llamamos hemoglobinuria, o inclusive hemosideриnuria. Entonces, estos son datos diagnósticos del síndrome hemolítico. El recuento reticulocitario, ya dijimos, tiene que estar aumentado. Entonces tenemos ya aumento de la bilirrubina, aumento de HL, disminución de aptoglobina, aumento de los retis y estudios de autoinmunidad. ¿Por qué ponemos aquí estudios de autoinmunidad? Porque la mayoría de las anemias hemolíticas son adquiridas. Entonces, en vista de que son adquiridas, y la mayoría de las anemias hemolíticas adquiridas son extravasculares, un porcentaje significativo en términos de cantidad y en términos de intensidad son inmunológicas. Por eso, lo primero que hacemos cuando encontramos a un paciente con anemia hemolítica que identificamos como adquirida es hacer un estudio de inmunidad para descartar si esta anemia hemolítica es inmunológica o no inmunológica.
ya hablamos de hemoglobina libre en el suero, ya hablamos del hemograma y el frotis. Aquí podemos ver eh, cuánto de severo puede ser un fenómeno hemolítico. Si para nosotros el tiempo de vida media de una hematía, estamos hablando de 120 días, mire, en una anemia hemolítica grave, ese tiempo de vida media puede bajar hasta 5 días. O sea, puede ser menos que un décimo del tiempo de vida promedio. Entonces, cuando baja demasiado, o sea, cuando hay mucha destrucción, generalmente la expresión llega a ser grave, ¿no? Porque ya no hay una capacidad de responder tanto. La médula puede duplicar, triplicar, a veces hasta cuadruplicar su producción, pero no es infinita su capacidad de compensación. En cambio, cuando la anemia hemolítica es moderada, ese tiempo de vida media puede llegar hasta 40 días. Entonces, ya da un espacio y por eso que la manifestación no es tan intensa, ¿no? En el frotis sanguíneo vamos a encontrar o podemos ver policromasia o policromatofilia. Los reticulocitos tienen que estar aumentados en ambos casos. Si nosotros examinamos la médula ósea, lo que vamos a encontrar es una hiperplasia eritroide, fundamentalmente, eh, y esa hiperplasia eritroide eh, la medimos nosotros fundamentalmente con los reticulocitos, ¿no? Solo que es indirecto. Si queremos ver la médula directamente, tenemos que hacer una punción. No es muy necesario hacer el estudio medular porque las anemias hemolíticas no tienen un componente medular propiamente dicho, sino un componente extramedular. La bilirrubina va a estar aumentada, la aptoglobina, eh, para el caso de moderada, puede disminuir o estar ausente. Para lo severo, casi siempre está ausente. Hemopexina normal o en caso de grave, ausente. Hemoglobina libre. En todos los casos, en lo grave va a ser mucho más intenso, ¿no? En más cruces. Incluso puede haber disminución de la hemoglobina glicosilada. Urobilinoso variable, hemosiderina y hemoglobina en hemólisis intravascular. Entonces, la prueba de Coombs va a estar positivo en los casos que sean de anemias hemolíticas de naturaleza inmunológica, fundamentalmente anemia hemolítica autoinmune. La prueba de Coombs también se conoce como test o prueba de antiglobulina directa. Ustedes en la literatura van a encontrar o equivalente test de Coombs o prueba de antiglobulina directa. Y entonces, bilirrubina, DHL. Bueno, la deshidrogenasa láctica es una enzima que está en los tejidos y como consecuencia de la destrucción tisular puede aumentar, es una elevación inespecífica por daño tisular, en este caso por hemólisis, ¿no? La aptoglobina puede estar elevada como reactante de fase aguda o descendida en cirróticos. Es importante tener en cuenta esto porque puede un poco alterar la interpretación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que aumentar la DHL y en el mismo momento aumenta la DHL y disminuye la aptoglobina, eh, tenemos un 90% de especificidad para poder plantear hemólisis. Pero si la DHL está normal y la aptoglobina está mayor de 25 miligramos, también hay una sensibilidad para descartar hemólisis. Entonces, leerlos en conjunto da una mejor interpretación. Los reticulocitos son glóbulos rojos en realidad. Son glóbulos rojos que han salido a la circulación y que deben completar su maduración en circulación. Todos tenemos un número de reticulocitos circulando.
Ese número varía en un promedio entre 25 a 30.000 y 75 a 80.000 reticulocitos por cada microlitro, lo cual representa entre 1 máximo 2% de todos los hematíes circulando. ¿Sí? No suelen ser más los reticulocitos, porque esa es la dinámica normal de recambio de médula ósea. Con esos retis todos los días se van cambiando y salen nuevos retis, y esos retis al cabo de 24 horas se convierten en un glóbulo rojo adulto. Lo que sucede en el caso de las hemólisis es que al aumentar mucho los retis, salen reticulocitos que todavía no han llegado a un estado de maduración y salen muy precoces. Y al salir muy precoces necesitan estar en circulación, o sea, todavía vamos a contar reticulocitos en médula ósea, ya no por un día, de repente van a estar circulando 2 o 3 días. Y eso va a alterar el recuento, porque vamos a estar contando los reticulocitos en días posteriores como si recién hubieran sido producidos. Entonces, se requiere, por lo tanto, hacer una corrección para tener un número de reticulocitos más certero. Entonces, uno de los principales hallazgos de anemia hemolítica es el incremento en el recuento de reticulocitos. ¿Qué me dice esto? Que la médula responde, y por eso la anemia hemolítica es una anemia regenerativa, o sea, hay respuesta medular, a menos que haya un fenómeno que interfiera, la médula no está afectada. Porcentaje de reticulocitos normal de 1 a 2%. Si lo queremos expresar en términos absolutos, de entre 25 y 75.000. Y el índice de producción de reticulocitaria, entonces, nosotros tenemos los reticulocitos que hemos contado en porcentaje y lo multiplicamos por el hematocrito que tiene el paciente y lo dividimos entre el hematocrito ideal, ¿no? Que para la costa podríamos considerar como 45. Entonces, si el paciente tiene un hematocrito más bajo, obviamente ese porcentaje de retis va a reducirse, ¿no? Y acá, por uno, esta RMT es un factor que te proporcionan los laboratorios que se va adecuando al grado de anemia. Según va avanzando la anemia, ese número va variando. Cuando es 45, es 1. Pero cuando es 40%, es 1.1 y así va subiendo, creo, de 0.5 en 0.5. Entonces, vamos a poder ajustar ese parámetro y de acuerdo a eso vamos a sacar ya el índice de reticulocitos corregido o el índice de producción medular. Es factible que una persona tenga una manifestación hemolítica y no desarrolla anemia, sí, porque hemos dicho que normalmente hay hemólisis. Esa hemólisis está manejada de manera natural cuando no supera la capacidad de la médula y cuando solo corresponde al recambio natural, pero la médula puede producir más. Entonces, si no llegamos a una hemólisis severa o la hemólisis es leve, puede haber respuesta medular y compensarse. Entonces llamamos hemólisis compensada, hemólisis sin anemia. Vamos a encontrar señales de hemólisis, señales de aumento de la eritropoyesis
de hemólisis y de aumento en la eritropoiesis, y no necesariamente anemia. Entonces el paciente va a tener ictericia, va a tener aumento de HL, disminución de la lactoglobina, pero aumento en los retis, pero su nivel de hemoglobina va a estar normal. En algún momento se va a descompensar, pero pueden haber momentos o temporadas en que esta hemólisis, aunque es crónica, puede estar compensada. Y hemólisis sin reticulocitos, bueno, por definición, la anemia hemolítica es regenerativa. Entonces, la anemia hemolítica debe tener reticulocitosis. Pero, ¿qué puede pasar? Que cuando hay infecciones como la infección por parvovirus B19, que se produce más frecuentemente en fenómenos hemolíticos, esta respuesta medular está afectada no por la hemólisis, sino está afectada por el virus. Entonces, hasta que pase el proceso viral, vamos a tener una crisis aplásica secundaria, o sea, una complicación en un paciente con anemia hemolítica. Y a veces podemos, si vemos al paciente en ese momento, podemos pensar que tiene un problema diferente, porque no va a tener la clínica que nosotros esperamos. Lo mismo pasa cuando los pacientes tienen una hemólisis muy intensa y tienen un alto consumo en hierro, en ácido fólico, y no reciben aportes adicionales. Al no recibir estos aportes adicionales, los pacientes hacen también supresión indirecta de médula ósea por falta de aporte. Le damos ácido fólico y vuelve a producir glóbulos rojos, probablemente juveniles, pero con decía probablemente juveniles, pero con un aumento significativo. Hasta aquí estamos hablando de todas las anemias hemolíticas en general. La autoinmunidad justamente habla de inmunidad para las anemias hemolíticas inmunológicas. La prueba fundamental aquí es una prueba conocida como el test de Coombs o test de antiglobulina, ¿no? Desde antiglobulina, que puede ser directo y que puede ser indirecto. Hemoglobina libre en el suero y orina, hemosideриnuria, hemograma y frotiza. Miren, esta imagen es muy gráfica, quizás la imagen se explique mejor. Si nosotros preguntamos al paciente cómo está la orina o la llegamos a observar, entonces vamos a ver hemoglobina libre en el plasma, hemoglobina libre en la orina o granos de hemosiderina en la orina. Al tomar la muestra sanguínea y al centrifugar, ustedes deben recordar que cuando se centrifuga un tubo, se separan los hematíes y queda libre el plasma, y el plasma tiene un color amarillo claro, y así ese plasma tiene color sanguíneo oscuro, es probable que haya destrucción de hematíes y hemoglobina libre, ¿no? Igual la orina, todos conocemos el color, y si tiene un color como café, como Coca-Cola, es probable que también haya hemoglobina en la orina, ¿no? El frotis sanguíneo. Creo que aquí se puede entender mejor. Cada número que ustedes pueden ver en esta diapositiva hace referencia a algún tipo de alteración en la morfología. Por ejemplo, en el número 1 podemos ver nosotros en esa figura los esferocitos. Y los esferocitos difieren de un hematíe normal porque los esferocitos son así.
como una esfera y en todo caso, y por lo tanto tienen una coloración homogénea. En cambio, los hematíes normales tienen un halo interno, intermedio central, que es pálido y que no debe representar más de un tercio del hematíe. Entonces, ese halo central es normal, pero cuando hay esferocitosis, predominan las formas en las cuales hay esta forma más teñida y sí, totalmente circular y sin ese halo central. A eso le llamamos esferocitos. Aquí en esta lámina marcada con una flecha hay esferocitos. También hay una célula media deforme que podría ser un poiquilocito. En el caso de la figura número 2, lo que vemos son hematíes parciales, ¿no? O sea, vemos un hematíe o un pedazo, un fragmento de hematíe. A estos tipos se le dice esquistocitos y los vamos a encontrar en anemias hemolíticas por destrucción mecánica. Fundamentalmente microangiopatías, que puede ser el CID o el síndrome urémico hemolítico y patologías de ese tipo. En cambio, en el número 3 ustedes van a ver acantocitos, o sea, glóbulos rojos que tienen unas prolongaciones eh, como consecuencia de alteración de la membrana y que son medios espiculados. Y vemos en hematopatías. En el número 4 tenemos dos imágenes, una de reticulocitos, o sea, una coloreada con tinción de azul de crecilo y vemos unas flechas donde se ve una inclusión media azulada. Eso, digamos, se llaman cuerpos de Heinz. Y al lado derecho vemos más bien células como que tuvieran una muesca y le llamamos como si fueran células mordidas, ¿no? En el número 5, inclusiones eritrocitarias, vemos dentro de los hematíes algunos gránulos que corresponden al plasmodium. Entonces, anemias hemolíticas y alteraciones en la morfología eh, son muy relevantes y significativas. Algoritmo diagnóstico, creo que el algoritmo resume lo que ya acabo de decir. Entonces, si nosotros tenemos una anemia con datos de hemólisis, podemos, ya dije, subdividir entre congénitas y adquiridas. Si sospechamos en adquiridas, que es lo más común, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir bilirrubinas, DHL, actoglobina. Va a estar, si está aumentada DHL, si está aumentada bilirrubina, si está aumentado los retis y actoglobina baja, más la clínica, bueno, el síndrome hemolítico está claramente definido. Ahora comenzamos a hacer el estudio de causalidad, ya no solo la confirmación de la hemólisis, sino la causalidad. Test de Coombs. El test de Coombs, si nos sale positivo, entonces nos quedaremos con que es una anemia hemolítica de origen inmunológico. Y si nos sale negativo, que es una anemia hemolítica de origen no inmunológico. Acá han desarrollado la gráfica que corresponde a lo inmunológico. Entonces tenemos nosotros, dije, dos grupos, ¿no? A los anticuerpos, que tengan que ver con transfusiones, y ahí podemos ver enfermedad hemolítica del recién nacido, o una reacción post-transfusional y autoanticuerpos. O sea, donde no ha participado un componente transfusional. O sea, se han producido de manera, por decir, espontánea. Y ahí más bien subdividimos los autoanticuerpos en grupos: anticuerpos calientes, anticuerpos fríos y anticuerpos bifásicos, ¿no? Anticuerpos
Generalmente los fríos son IgM, los calientes son IgG, pero en este caso de bifásicos son anticuerpos que tienen un doble comportamiento, ¿no? Es una IgG que se comporta como una IgM. Y por el otro lado, por anticuerpos o por medicamentos, inmunomedicamentos. Entonces, identifiquemos qué medicamentos podrían ser. Entonces, ya en la primera dijimos inmunomedicamentosa. Ya, aquí vemos la flecha, ¿no? Con un directo positivo, anemia hemolítica dentro del plano de las anemias hemolíticas inmunes. Este es el plano más general. Ya sabemos que dentro de las inmunes hay tres grupos: autoanticuerpos, aloanticuerpos, inmunomedicamentosos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para demostrar? Test de Kunz o prueba de antiglobulina directa. El test de Kunz, que tiene como objetivo demostrar la presencia de IgG y complemento o IgG o complemento sobre el hematíe. Cuando tenemos una anemia hemolítica autoinmune, o sea, ya una enfermedad autoinmune, entonces por autoanticuerpos. Es la prueba inicial. Si es que no me basta con esa prueba, podemos pedirle un test de Kunz indirecto, prueba de aglutininas, el oído, pero el test de Kunz es la prueba de partida. Para entenderlo mejor, vamos a ver acá. Un hematíe normalmente no debe tener moléculas de inmunoglobulina unidas a su membrana, pero por razones que no siempre se conocen, se unen esas moléculas como, como autoanticuerpos a su membrana del hematíe. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, darnos cuenta de esta reacción? Preparamos un reactivo que reaccione con esas inmunoglobulinas, por eso se llama test de antiglobulina, o sea, un reactivo que reaccione con esas inmunoglobulinas, y al combinar estos glóbulos rojos con ese reactivo va a servir de puente y todos esos glóbulos rojos se van a aglutinar. Y vamos a tener nosotros, entonces, una reacción de aglutinación. A veces la cantidad de anticuerpos es tanta que a veces la aglutinación es espontánea, más cuando hay anticuerpos fríos. Creo que aquí se ve hematíes con IgM, porque la IgM es un pentámero, y estos hematíes cuando se agrupan, al lado derecho vamos a ver ya grumos. Claro, nosotros vemos pequeños grumitos, ¿no? Que son hematíes unidos. En este caso, el anticuerpo, o el autoanticuerpo es una IgM. Y acá el autoanticuerpo es una IgG, que son las autoanticuerpos más comunes. Autoanticuerpo IgM, autoanticuerpo IgG. Entonces, aquí tenemos nosotros, para entenderlo, un, unos tubos donde hay sangre. En un lado se ve separado el plasma de los glóbulos rojos y en otro se ve todo de un solo color, como si hubiera destrucción de hematíes y hemoglobina libre en el plasma, ¿no? Y aquí están los hematíes, donde en verde están los anticuerpos, y preparamos un reactivo que reaccione con esos anticuerpos verdes. Y al reaccionar con estos anticuerpos verdes, que es el que está en color más o menos naranja, hace que todos se unan y al unirse vemos un grumo. Y a veces forman un grumo único, o a veces fragmentos de grumo, o varios grumos. Esta es la prueba, con directo, una gotita, se unen,
Kungs positivo. Claro que ese procedimiento que se hace en banco de sangre, que es el procedimiento en tubo, se reserva para situaciones ya ocasionales, no se hace de rutina porque hay ya unos compuestos o unas tarjetas que pueden simular la reacción con más claridad y con más facilidad. Entonces nosotros cuando probamos un reactivo, generalmente el reactivo tiene una mezcla de anticuerpos, ¿no? Para detectar todo, ¿no? Tiene IgG, IgM, entonces a ese reactivo le llamamos poliespecífico. Cuando nos sale positivo, tenemos que después ver si es IgG, IgM, IgA. Solo he mencionado IgG e IgM porque son los más frecuentes, no son los únicos. Y hacemos un CUMS ya específico con un reactivo y en el segundo pocillo o en la segunda tarjeta ustedes ven eh, que tiene ya anti-IgG, IgC3D, IgA y IgM de manera individual. O sea, en cada pocillo hay uno diferente para que nos identifique cuál es el anticuerpo en realidad. Y ahí vemos las diferentes reacciones. Aquí, a diferencia del otro, cuando se forman los grumos, eh, en esos grumos en diferente altura vamos a ver si es positivo o si es negativo, ¿no? Cuando es negativo debe ir hacia abajo. Cuando es positivo, que es una malla, no pasa porque ahí hay como un filtro. En el otro caso la interpretación es al revés. El grumo se forma en la parte inferior. Ahora, ¿puede pasar que un paciente tenga una anemia hemolítica autoinmune y me salga un test de Kuhn negativo? Sí, porque para que un test de Kuhn pueda darte una reactividad, se requiere condiciones. Y una es que haya una cantidad de moléculas, por lo menos unas entre 100 a 150 moléculas alrededor del hematíe. Algunas enfermedades producen menos moléculas, de repente 80, 50, 60. Y ya la sensibilidad al reactivo no es tanta y a veces sale negativo. Y puedes tener entonces un paciente con una anemia hemolítica autoinmune con test de Kuhn negativo. Pero generalmente el test de Kuhn es la prueba con estándar para detectar, salvo casos excepcionales. También puede pasar que un paciente tenga un falso positivo. Sí, también. ¿No? Acá también, falso negativo, por acidez del reactivo, por lavado, por temperatura. O sea, hay diferentes mecanismos que tienen que verse para que funcione. Entonces, falso positivo se puede dar, sí. Falso negativo, también. ¿No? Entonces, en los casos en los que uno tiene todo el criterio de hemólisis, tiene que hacer la verificación. Y miren ustedes la lámina normal y al costado la lámina, el frotis de un paciente con anemia hemolítica. En anemia hemolítica vamos a encontrar esferocitos. Generalmente microesferocitos son más pequeños y vamos a encontrar policromatofilia. Ven ustedes glóbulos rojos grandes, macrocitosis. Falso positivo, algunos medicamentos te pueden dar este tipo o algunas condiciones te pueden dar este tipo de reacciones. Entonces, ¿qué dice? Una prueba directa de antiglobulina se debe a la unión de inmunoglobulinas y o complemento a la membrana del hematíe, pero no siempre te da hemólisis. Por razones desconocidas o raras, hay personas que tienen un KUNS positivo, pero no tienen hemólisis. O sea, es difícil que a una persona que está sana le pidamos un KUNS. Esto no se hace de manera habitual, ¿no? A veces cuando se hacen algunos rastreos de anticuerpos, cuando se va a transfundir se encuentra esto.
Y no siempre tiene significancia clínica, o sea que CUMS no te dice si el paciente hemoliza o no hemoliza. Ya hemos dicho, la hemólisis hemos dicho aumento en la destrucción, aumento en la compensación, ¿no? Aumento en los reticulocitos. Esos son los indicadores de hemólisis o el tiempo de vida media de la hematíes. El CUMS lo que te discrimina es un paciente que está hemolizando, ¿corresponde a anticuerpos o no corresponde a anticuerpos? Porque acabamos de ver que un CUMS puede estar positivo y un paciente no necesariamente va a hemolizar. Entonces, si un paciente tiene un CUMS positivo, ya hemos hablado de estos casos y aquí simplemente recordar, ¿no? Este, todo lo que es negativo lo consideramos, obviamente descartando que sea un falso negativo, que es de origen no inmunológico. Y dije, anticuerpos calientes pueden estar en infecciones, enfermedades autoinmunes, síndromes linfoproliferativos crónicos. Anticuerpos fríos también en infecciones, pero en menor proporción, es menos frecuente, y en síndrome linfoproliferativos crónicos. Y la hemoglobinuria, o mejor dicho, claro, la hemoglobinuria frigore, que es por anticuerpo bifásico, fundamentalmente por infecciones, que es mucho más raro. Anemias autoinmunes. Ya hablamos, entonces, cuando decimos autoinmune, fundamentalmente nos hablamos de dos grupos, ¿no? Anticuerpos calientes y los fríos, acabamos de ver la relación. La mayoría son idiopáticas, ¿eh? O sea, a todos los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune les buscamos causalidad. Buscamos que no tenga leucemia, que no tenga lupus, que no tenga linfoma, estudio de fármacos. Y si todo es negativo, nos quedamos con idiopática. El 70% de las anemias hemolíticas, o nuestro medio del 80%, terminan quedándose como idiopáticas. De repente, en otro medio con más recursos, podrá encontrarse un porcentaje diferente, pero en los nuestros, la mayoría solo encontramos CUMS positivos sin enfermedad relacionada. Lo mismo pasa para el caso de anticuerpos fríos. En el caso de hemoglobinuria paroxística frigore, esta es asociada a LUES, que es sífilis, que es muy rara, o postviral en niños. ¿Cuál es más frecuente? De lejos, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos es rara y la anemia hemolítica a frigore es extremadamente rara. O sea, de frecuente a rara y a extremadamente rara. Aquí diferentes mecanismos de autoinmunidad, ¿no? O sea, explicaciones fisiopatológicas de por qué se produce esta autoinmunidad. Y en este caso vemos las características de los anticuerpos. Aquí podemos ver anticuerpos calientes, anticuerpos fríos y hemoglobina bifásica. ¿Qué sucede? Que ese anticuerpo que está pegado al glóbulo rojo, en los casos de anticuerpos calientes, que generalmente el 90-95% son IgG, aunque a veces hemos visto que no son IgG, a veces son IgA, son anticuerpos que están atacando o se están adhiriendo y reconociendo como antígeno a un componente del grupo sanguíneo RH, o sea, a una fracción del sistema RH. Por eso que es difícil, porque la mayoría de nosotros somos RH positivos. Y entonces la mayoría de nosotros compartimos los mismos antígenos. Y entonces cuando pedimos una unidad para transfundir, muchas veces esa unidad que pedimos reacciona con el suero del paciente porque la unidad que le hemos mandado también tiene el mismo componente
RH al cual el anticuerpo está similar al paciente y todo el anticuerpo se une también al glóbulo rojo transfundido o que se quiere transfundir y la prueba cruzada por eso sale incompatible. En cambio, en el caso de los anticuerpos fríos, la mayor parte de los anticuerpos fríos están unidos al sistema I. Entonces, para los calientes la mayoría son anti-RH y para los fríos la mayoría son el sistema I. En los calientes mm, ocasionalmente puede haber fijación de complementos y en los fríos siempre hay. Entonces, por eso activación de la cascada es muy raro en el caliente. Temperatura a la cual reaccionan o están activos esos anticuerpos es a la temperatura corporal. En cambio, los fríos se suelen activar en temperaturas bajas. Y eso nos sirve para nosotros indicarle a los pacientes que tienen anticuerpos fríos que se desplacen a zonas donde haya un clima más cálido, porque lugares donde no baje la temperatura a estos niveles, no se produce activación del anticuerpo. Y la hemólisis, esencialmente, hemos dicho que es por mecanismo extravascular y extravascular es esplénico fundamentalmente. En cambio, en los anticuerpos fríos es más hepática o intravascular. Y en las bifásicas, intravascular. La etiología aquí están las mismas que ya mencioné. Y para el diagnóstico, ya hablamos de los CUMS, ¿no? Porque hay ferocitos vamos a ver en todos, y otras técnicas adicionales. Calientes, bueno, no voy a extenderme mucho acá. Lo más común, IgG, pero como ustedes ven, no hay una sola IgG, como ustedes probablemente conocían. Hay varios tipos de IgG, creo que hasta 7. Estas son las más frecuentes. Y aquí está, anticuerpos calientes. Vemos que aquí el macrófago captura a los hematíes y los lleva al vaso o al hígado. ¿Cuántos casos vemos? En realidad son pocos, ¿no? Y por suerte son pocos, porque son casos muy complejos y muy dificultosos. O sea, siempre digo, hablar de una teoría sin el paciente es hablar en frío, ¿no? O sea, vemos solamente conceptos y términos. Pero ver una persona hemolizando es otro contexto. Miren acá, 1 a 3 casos por cada 100.000. Edad media, 52 años, idiopáticos, remisión completa con primera línea de tratamiento, casos secundarios, es decir, cuando son secundarios se puede a veces tener un antecedente de la enfermedad, pero no siempre es así. Aquí como pueden ver que dice acá, aumento del riesgo absoluto de eventos trombóticos. Pacientes que tienen anemias hemolíticas por anticuerpos tienen un mayor riesgo. Entonces hay que evaluar sus factores de riesgo de trombosis, a lo mejor requieren ser anticoaguladas de manera profiláctica. Con directo negativo ya mencioné, ¿no? Las dificultades que se pueden tener al respecto. Aún así, siendo una anemia hemolítica inmunológica, no se detecta. Y de repente mandamos a un laboratorio que tiene técnicas mucho más finas o mucho más experiencia en el manejo y se logra detectar. Porque requiere pues de un entrenamiento y de un laboratorio muy bien preparado, ¿no? Anticuerpos fríos, más raro. Otra cosa que llama la atención los anticuerpos fríos es la presencia de acrocianosis. Y un problema que vemos muy comúnmente es que como en los anticuerpos fríos la sangre se aglutina de manera muy veloz, ustedes le sacan sangre al paciente y ni bien están sacando sangre, esos glóbulos que salen de la circulación y van a un tubo, se aglutinan y se forman grumos como si la muestra estuviera coagulada. Cuando tú pasas esa muestra por el equipo,
ya los parámetros salen totalmente distorsionados porque es una muestra distorsionada, ¿no? Aquí veo los artefactos, porque hacemos un frotis y miren los glóbulos rojos cómo están. Así no lo podemos interpretar con mucha facilidad. Imagínense contarlos, porque todo este grupo cuando pasa por la cámara de glóbulos rojos se lee como si fuera una sola célula y altera todos los patrones. ¿Qué vemos acá? Eh, Acá dice que 15 a 30% de las anemias hemolíticas. Nosotros tenemos un porcentaje menor, o sea, casi el 80% son calientes. Forma aguda, fundamentalmente con infecciones, curso autolimitado o forma crónica. Y miren ustedes las manos, ¿no? El fenómeno de Raynaud, se puede ver fácilmente ahí los dedos. Y miren la espalda con una piel de tipo mármol, ¿no? Que se llama livedos reticulares, ¿no? Y miren igual los tubos que acompañan a esa imagen y las extensiones donde se ven los grumos. Ya no vamos a hablar de eso porque es raro. Entonces acá vamos ya terminando. Anemias por fármacos. Los fármacos tienen diferentes mecanismos. O sea, el fármaco no es un antígeno de la membrana. Entonces, pero se puede comportar o puede simular a un antígeno de membrana. Entonces, a veces el fármaco se pega a la membrana del hematíe y al pegarse, el organismo desarrolla anticuerpos contra el fármaco, pero al destruir el fármaco destruye el hematíe y se une. Pero a veces el fármaco se pega a un antígeno ya a un antígeno propio de la membrana. O sea, ya como apteno es independiente, pero a veces se pega a un antígeno propio y a esa combinación hace que el sistema inmunológico ya no reconozca al antígeno natural y a este complejo lo considere un neoantígeno. Esos son los mecanismos que se dan en el fármaco. En cambio, lo que es autoinmune es la unión contra un antígeno específico, ya dijimos del RH o del P o del I. Ahora, igual dan una anemia hemolítica con CUS positivo, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos más frecuentes? A la cabeza, las penicilinas, mecanismo de Aptenol que acabamos de ver, que como que se pega a la membrana, o mecanismos de inmunocomplejos como acabamos de ver acá, cefalosporinas, que se usan mucho, estreptomicina, estibofeno, isoniazida, rifampicina, sulfas. Y autoinmune, acá habla de modificación de un antígeno, ¿no? Eh, el PAT es la antiglobulina directa, ¿no? Y anticuerpo reacciona con el fármaco del uso solo activo contra la combinación del fármaco y el hematíe, no contra un antígeno de la membrana. Hemólisis extravasculares e intravasculares. Bueno, si acá nosotros identificamos que hay un fármaco y tenemos causa, pues lo lógico es retirar el fármaco o no retirar el fármaco y evitar fármacos que sean de la misma familia, ¿no? Retirar el fármaco. Si hay un componente renal, manejo del cuadro renal, pero si logramos identificar, en todo el tiempo que estoy aquí en esta zona, nunca me han informado o nunca me han hecho un estudio diciéndome, hemos encontrado este tipo de situación. Sabemos que existe, pero siempre hemos trabajado sobre la base de una entidad porque no nos han hecho esta disquisición correcta.
respecto a los fármacos. Entonces aquí vemos, a veces hay solo IgG, a veces hay solo complemento, a veces hay IgG y complemento. Y aquí sería más o menos un resumen, ¿no? Sobre el tipo de, a la izquierda, el test de Coombs, el tipo de anemia, el antígeno involucrado y los agentes causales. A los anticuerpos es más fácil relacionados a transfusión. Las transfusiones, a veces nosotros suponemos que son compatibles porque solo hacemos grupo A y RH, ABO y RH, que son los más significativos, pero incluso el mismo sistema ABO tiene diferentes subgrupos, ¿no? Y a veces se generan anticuerpos contra este, antígenos diferentes. Hay reacciones hemolíticas que pueden ser inmediatas o que pueden ser tardías. Después de la transfusión, bueno, obviamente hay un cuadro agudo y posteriormente con un tratamiento una caída, porque ya la transfusión, a menos que la continuemos. Y lo mismo pasa en el caso de incompatibilidad RH, ¿no? O enfermedad hemolítica recién nacida. Es parecido, pero es una suerte de transfusión en una condición singular, ¿no? Porque coexisten en un mismo individuo dos seres, ¿no? La mamá y el feto, ¿no? Y en este caso puede haber ya casi al final del embarazo pase de sangre de la mamá o del niño a la mamá generando anticuerpos y regresando de la mamá al niño los anticuerpos que pueden producir justamente la enfermedad al recién nacido. Porque hablamos de enfermedad al recién nacido, o sea, significa que el recién nacido es afectado por los anticuerpos que generó la mamá al pasar hematíes del niño, que de repente son parecidos a los del papá, pero no a la mamá, y la mamá genera anticuerpos. Y terminamos acá con las anemias hemolíticas no inmunes. Ya nos olvidamos un poco de las inmunológicas y nos vamos a las, me refiero de las inmunológicas y a las no inmunológicas. Entonces, estábamos en el lado que cuando el CUNS es negativo. Cuando el CUNS es negativo, en todos los casos tenemos que pedir, en todos los casos, un hemograma, criterios de hemólisis y un frotis. El frotis nos va a ayudar mucho y la historia. Si mi frotis es normal, frotis manual normal, entonces será alguna entidad que no afecte la morfología. Pero si mi frotis es patológico, me va a ayudar justamente esa característica. Porque de acuerdo a la morfología nos podemos orientar. En muchos casos, como ven, la morfología nos da una orientación muy particular y de mucha utilidad. Entonces, preguntamos siempre la historia, ¿no? ¿Hay problemas familiares? ¿Hay asuntos o la historia familiar, la historia personal, la historia laboral para, para poder plantear el diagnóstico? Entonces, el nefrotis nos va a salir. Miren ustedes, entonces, si el frotis es patológico, historia familiar. Si no hay historia familiar, o si hay historia familiar, veamos. Si hay historia familiar, bueno, probablemente entonces sea una enfermedad familiar y lo familiar generalmente es congénito. Y entonces en lo familiar y congénito vamos a tener los grupos que hablé al principio, ¿no? Hemoglobinopatías, enzimopatías y membranopatías. Como tenemos acá el frotis, si encontramos que en nuestro frotis hay esferocitos, los esferocitos están dentro de las membranopatías. Si encontramos eliptocitos, están dentro de las membranopatías y se observan en el frotis. En cambio, no siempre se observan en el frotis regular todo. Por eso pedimos frotis y reticulocitos.
porque nosotros vamos a poder encontrar o en el frotis o en los retis, que también se ven con un frotis y un recuento automatizado, vamos a encontrar cuerpos de Heinz, punteado basófilo, que se van a poder ver en el frotis. Y cuando tenemos hemoglobinopatías, en hemoglobinopatías vamos a tener fundamentalmente alteraciones del frotis. ¿Y qué vamos a ver acá? Los drepanocitos. Y cuando vemos los drepanocitos, hacemos un test de falsiformación y podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de sickle cell. Y si vemos células en diana, podemos hablar de talasemias. Y de acuerdo a esto ya vamos a pedir pruebas específicas para el diagnóstico. Si el frotis, si no hay antecedentes familiares, hablamos de problemas adquiridos. Dentro de los adquiridos, vayamos por frecuencia, ¿no? Si estamos en zona endémica, por ejemplo, malaria, pues lo primero que vamos a pensar es en eso, más aún si el cuadro clínico es compatible con una infección. Pero podría ser, bueno, eso en el caso de sospechar de malaria. Puede haber también esquistocitos por una hemólisis mecánica y esto se observa en problemas microangiopáticos. ¿Dónde vemos eso? Púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico hemolítico, generalmente secundario a infección, síndrome de Hell que se ve mucho en gestantes o que se observa ahí, coagulación intravascular diseminada que se puede ver en unidades de críticos. Y si la hemólisis es mecánica, no por mecanismo mecanohepático, sino por válvula, bueno, hay que ver. O sea, ¿qué tenemos? Igual el frotis también ayuda. Aquí vemos entre infecciones, metabolismos, alteraciones hepáticas, síndrome de insuficiencia renal, enfermedad de Wilson o tóxicos, ¿no? Venenos, plomo, arsénico, serpientes, bacterias, mordeduras de arañas. Entonces, el test de Kuhn nos va a subdividir dos grupos, pero cada grupo tiene también ramificaciones para poderlo interpretar. Lo más común siempre es lo que debemos plantear, ¿no? Creo que estamos en la última, o en las últimas. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, ese tema es un poquito más complejo, no vamos a hablar de esto por ahora. Hablamos del patológico. Diagnóstico diferencial. O sea, ¿cómo ir o cómo hacer el diagnóstico diferencial en función de la morfología? O sea, si encuentro esquistocitos, estas son las entidades que producen esquistocitosis. Las anemias hemolíticas microangiopáticas. A la cabeza, ¿no? Son fundamentalmente adquiridas, hemólisis por válvulas cardíacas, intoxicación por ciclosporina. Si encuentro esferocitos o liptocitos a la cabeza, esferocitosis hereditaria, con enfermedad congénita, o eritrocitosis, pero también puede haber esferocitos cuando hay, también puede haber esferocitos cuando hay anemias hemolíticas inmunológicas o por fármacos, ya mencionamos. Eliptocitosis congénita o hereditaria, pero pueden haberse algunos eliptocitos en anemia megaloblástica y ferropénica, así que ya es la anamnesis que es la que va a ayudar, ¿no? Entonces, asimismo tenemos estomatocitos, excentrocitos, equinocitos. Es bueno que ustedes conozcan las alteraciones de la morfología. Congénitas, ahí están, membranopatías. Nuevamente, esferocitosis, eritrocitosis, estomatocitosis, enzimopatías. Congénitas, hemoglobinopatías estructurales, que son las talasemias. O anormales por mutación específica. Y acá abajo podemos ver a la célula falciforme, ¿no? Que son hematíes en forma de oso. Y en situaciones
de intoxicación o de algún veneno también puede producirse hemólisis. Miren cómo se distorsionan los hematíes. Podemos ver los tubos que van a... Y las mecánicas, miren los hematíes, últimas diapositivas o últimas, donde tienen esta forma, ¿no?, de fragmentos de hematíes llamados esquistocitos. En estos casos hay que hacer muchas veces recambio plasmático como tratamiento, ¿no? Ok, creo que estamos cumpliendo con la clase y estoy aquí para absolver alguna duda que me imagino tendrán antes de cerrar. ¿Preguntas, jóvenes? ¿O todo está claro o nada está claro, que es lo más frecuente? ¿Cuántos asistentes son? Vamos a contar acá. Quiero ver acá. 1, 2, 3, 4. Son 17, ¿no? A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 17 asistentes. Bueno, un poco más que la última clase. Ok, entonces no hay preguntas. Cerramos la clase por hoy. Gracias por su atención. Nos despedimos. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. De nada, jóvenes. Nos vemos en práctica. Mañana creo que ya no hay paro, ¿no? No, normal están las clases, doctor. Ok, entonces mañana seguimos con las clases como Sí, corresponde. ya. Ya. Hasta luego, jóvenes.